Hola, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por esta mañana y por la oportunidad que nos da de tomar esta clase, de a pesar de las circunstancias que están sucediendo afuera, que no podemos estar reunidos en la iglesia, nos da la oportunidad de seguir aprendiendo de las cosas de Dios. Dios les bendiga, niños. Espero que todos se encuentren bien y vamos a dar inicio a la clase. Primeramente vamos a entonar una alabanza al Desde ahí de sus casas pueden alabar también al Señor, los invito. Amén. Para que estemos en el mismo sentido. Padre, quiero entrar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítase las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado. Muy pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quítase las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy. Bueno, pues el tema de hoy vamos a dar inicio. El tema de hoy es Jerusalén, la primera iglesia. ¿Alguien se acuerda cómo se llama nuestra iglesia, nuestro templo? Bueno, como yo me imagino que están respondiendo, pero no los puedo escuchar. Pero yo sé que sí saben, ¿no? Nuestra iglesia es el Templo Salem, Casa de Paz. Y pues a continuación vamos a dar este tema que es la Jerusalén, la primera iglesia. La primera iglesia que hubo. Y a continuación vamos a ver dos puntos sobre la iglesia. Y el primero es el origen de la iglesia de Jerusalén. Pero primero vamos a hacer una oración. Yo los invito a que hagan su oración ahí en su casa también. Primeramente dándole gracias a Dios y alabándole. Y que tome el control de esta enseñanza. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender en esta mañana una vez más. Gracias te damos por tu presencia, Señor, porque te hemos invitado, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga tu presencia a nuestros corazones en esta mañana y que nos ayude a aprender, Señor. Ayúdanos a detener todo lo que aprendamos. Y te pedimos, Señor, por cada niño de la iglesia Salem y por todos los niños, Señor, del mundo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos esta enseñanza
y los bendecimos. Amén. Muy bien. Entonces el primer punto de esta enseñanza es el origen de la iglesia de Jerusalén. Antes de que Jesús se fuera a las nubes, le dijo a los discípulos, él se reunía con los discípulos, y antes de que se fuera él a las nubes, dejó dicho a los discípulos que no se fueran de la ciudad, sino hasta que haya venido la promesa de Dios, que era la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No sé si se acuerdan. ¿Se recuerdan? Sí. No sé si se acuerdan de este cubito mágico. A lo mejor van a decir, ya me la sé, pero no, es diferente. Lo modificamos. Entonces, dice la palabra que antes de que Jesús se fuera, les dijo, ¿no?, que no se fueran de la ciudad hasta que haya venido la promesa de Dios, que era el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí vemos una imagen donde llegó la promesa de Dios, ¿no? Se cumplió lo que Dios había prometido, que era el bautismo del Espíritu Santo. Y dice su palabra que en el día que el Señor cumplió su promesa en Jerusalén, había multitudes reunidas y que se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Al oír lo que estaba ocurriendo, la gente se aglomeró para saber lo que estaba sucediendo. Ahí fue donde el apóstol Pablo, cuando la gente se reunió, el apóstol Pablo empezó a predicar. Esa fue la primera vez. Y a lo mejor ahí están al aire libre. Pero recordemos en una de las enseñanzas que hemos tenido que la iglesia no es solamente las paredes, sino la iglesia somos nosotros, la gente que creemos en Jesucristo y nos reunimos para alabar su nombre. Amén. Entonces aquí, la primera vez que se formó la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, fue cuando aquí el apóstol Pedro, comenzó a predicar. Dice, fue ahí donde el apóstol Pedro predicó su primer sermón y se convirtieron alrededor de 3,000 personas. De esta forma tuvo sus inicios la primera iglesia. Algo maravilloso de parte de Dios, ¿no? La unidad, el compañerismo, la armonía, el gozo, la paz, la felicidad predominaban en la iglesia. Dios era el centro de la iglesia. Aquí puse una imagen donde está Dios y están todos los hermanos reunidos en un mismo sentir, y Cristo era el centro de ellos, ¿no? Era el centro de la iglesia. Amén. Y en el punto número 2 vamos a ver las características de la iglesia de Jerusalén. La primera característica era que la primera iglesia era muy numerosa. Cada día se agregaban más miembros a la iglesia debido a su testimonio. Así nuestra iglesia también, mis niños de Salem, iba a decir de hermanos, de hermanitos en Cristo. Así la primera de nuestra iglesia también, cada vez añade más personas, ¿no? Cuando les predicamos, cuando compartimos el evangelio, para eso fuimos llamados, ¿no? Para llevar las buenas noticias de Jesucristo a los demás, a los que no lo conocen. Y así de esa manera nuestra iglesia también va creciendo. No sé si se acuerdan que de repente llegan familias nuevas, hermanos nuevos, niños nuevos. Todo esto es porque eso es lo que Jesucristo quiere, ¿no? Que compartamos las buenas noticias y traigamos a más personas a la bendición de Dios. Entonces dice aquí en la escritura que cada vez se añadían más personas. Aquí vemos una imagen donde dice que era una iglesia muy numerosa, que era una iglesia, la otra característica es que era muy unida. En la Biblia, ¿tienen su Biblia ahí? Les voy a invitar a que la abran en el libro de los Hechos, capítulo 2.
versículos del 44 al 47, ahí vamos a ver las características de la iglesia, cómo era la iglesia. Yo ya lo tengo aquí. Entonces, aquí menciona que la iglesia era una iglesia unida. Estaba formando un ejército poderoso. Quizá en su vida pasada muchos no se podían ver ni de lejos, pero ahora estaban unidos y no importaba cómo eran o de dónde eran. Dice aquí en el versículo 44, capítulo 2 de los Hechos, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es el versículo que es para aprender. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces esta es otra de las características que tenía la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia unida. Otra característica de la iglesia de Jerusalén es que era una iglesia dadivosa. Aquí vemos otra imagen. Ustedes pueden echar a volar su imaginación y entender en esa imagen qué es lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Dice que es una iglesia dadivosa. ¿Saben qué es dadivosa? ¿Sí se acuerdan? Pues dadivoso es saber dar de corazón, ¿no? Al necesitado. Dice, sabían cómo desprenderse de lo que poseían y proporcionar ayuda a los necesitados. Los ricos daban a los pobres, eran buenos unos con otros. Eso es lo que es ser dadivoso. Muchos de nosotros, a lo mejor también antes no sabíamos dar, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos sido egoístas. Pero ahora como iglesia, que ya tenemos el amor de Cristo, somos dadivosos, ¿no? Aprendemos a dar al necesitado o al que no tiene. Amén. La siguiente característica es que era una iglesia de cristianos humildes. En esta iglesia había gente de todas las clases sociales. Sin embargo, no era tan importante porque todos eran humildes. Se aceptaban y se amaban con sinceridad. Tal vez hasta se ayudaban unos a otros en sus quehaceres. En nuestra vida también hemos vivido eso, ¿no? A veces también somos dadivosos y nos ayudamos a nuestros quehaceres, le ayudamos a nuestra mamá en la casa al quehacer. ¿Quién dice amén? Bueno, a mí mis niños sí me ayudan y yo creo que muchos de ustedes también, porque son buenos niños todos. Entonces, aquí vemos donde se ayudaban, miren, ahí está una mujer con una escoba, se ayudaban en los quehaceres, aprendían a dar a los más necesitados. Y eso es lo que Dios ha puesto en la iglesia, primeramente en la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, y ahora en nosotros, ahora que somos otra iglesia, ¿no? Una iglesia más. La siguiente característica es que era una iglesia que adoraba a Dios. Ahí se ve una multitud, una iglesia adorando a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer también, desde el más pequeño, porque dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros pues nos gozamos, ¿no? Adorando a Dios y alabándolo. Esto en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, esto era algo que les agradaba hacer. No les cansaba adorar y alabar a Dios, no solo con sus palabras y cantos, sino con su vida diaria. La iglesia victoriosa es aquella que siempre está alabando al Señor, aunque vengan los problemas. Así es como debemos de ser, hermosos niños de Salem. Y si hay algún otro niño que esté viendo esta enseñanza, nosotros somos creados para alabanza de Dios. Entonces, y no nos cansamos, ¿verdad? No nos cansamos de alabar a Dios
Y ahorita, a pesar de todo lo que está pasando, que no podemos estar unidos en la iglesia, yo creo que estamos unidos en un mismo sentir, a lo mejor cada quien en sus casas, pero también alabamos a Dios y no nos cansamos, ¿no?, de adorar. Entonces, la segunda característica, otra característica, vamos a la sexta característica, que era una iglesia que mantenía su testimonio limpio ante los demás. Bueno, eso lo leíamos ahorita en el versículo 47 también, que dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, dice que la iglesia daba testimonio, dice, las personas que vivían a su alrededor estaban atentas a lo que sucedía. Los cristianos solo deseaban vivir para Dios, por lo tanto, la manera en que vivían atraía a quienes no conocían al Señor. Muchas personas, al ver que eran diferentes de los demás, empezaban a asistir a las reuniones y también creían en Jesús. Su testimonio hizo que la iglesia tuviera gracia con el pueblo y esto trajo como resultado que la gente se acercara a Dios. Bueno, en esta imagen no dice mucho, pero vemos ahí que lo que decíamos ahorita, que la gente mantenía un testimonio limpio. Y debemos de cuidar nuestro testimonio porque muchas veces la gente que no conoce de Cristo tiene la mirada en nosotros. Y cuando ven que somos diferentes, cuando ven que somos personas honestas, que alabamos a Dios, que nos gozamos de su presencia, a muchos les puede llamar la atención y pueden ser, con nuestro testimonio, pueden ser atraídos a la iglesia, a Dios más bien, porque Dios es el centro de nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro interés, donde ponemos nuestro amor en el Señor. Entonces, nuestro testimonio lo debemos de cuidar, así siendo niños con sus amiguitos de la escuela, de lugares a donde van. Imagínense qué bonito es que otros niños vean cómo son ustedes, que son diferentes, que tienen el amor de Cristo, y que sean atraídos a la iglesia y luego lo puedan llamar ya hermanos, porque acuérdense que somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Amén. Bueno, esa es la otra característica, ¿no? Y bueno, para recordar un poquito, vimos lo que es el origen de la iglesia, que la primera iglesia fue Jerusalén. Esa fue la primera iglesia. Hubo más iglesias. Después, pues nosotros conocemos nuestra iglesia, pero sabemos también que hay muchas otras iglesias, ¿no? A las cuales también nos han invitado y hemos asistido a confraternidades, a convivir con más hermanos de otras iglesias. Entonces ya sabemos que hay muchas iglesias, pero en un principio la primera fue Jerusalén y hubo otras más que más adelante en otra clase la vamos a ver. ¿Amén? Entonces, recordando los puntos, que Jerusalén fue la primera iglesia, el origen de la iglesia, cómo empezó, que fue cuando Jesús iba a partir con el Señor, con el Padre, y les dijo que no se fueran de la ciudad hasta que haya venido la promesa de Dios, que era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces llegó la promesa de Dios, vino el bautismo del Espíritu Santo y Pedro comenzó a predicar, como lo veíamos en el principio, ¿no? Veíamos una imagen de Pedro predicando a multitud. Luego se empezaron a añadir gentes, creció la iglesia y así Pedro fue predicando en diferentes lugares y se fueron haciendo más iglesias. Y así es como ha crecido la iglesia de Dios. Amén. Entonces, espero que me haya dado a entender con esta clase. Por todas estas características podemos decir que la iglesia de Jerusalén era una iglesia modelo para el día de hoy. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, amados niños de Salem. Debemos de seguir ese ejemplo de la primera iglesia. Cuidar nuestro testimonio, compartir el evangelio,
pues por nuestro testimonio también pues añadir a más personas, ser dadivosos, todos esos ejemplos que miramos ahorita. ¿Te gustaría que todas estas características también tuviera nuestra iglesia? ¿Les gustaría, niños, que nuestra iglesia tuviera todas estas características? Yo creo que las tenemos. Yo creo que somos una iglesia que tenemos el amor de Cristo, que somos una iglesia que estamos unidos en un mismo sentir, que nuestro centro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y así yo me imagino a todos nosotros. ¿Se acuerdan cada domingo que nos reunimos y alabamos a Dios? Es muy hermoso, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, yo creo que tenemos esas características de la primera iglesia, y yo creo que debemos de conservarlas, ¿no? Esa es la enseñanza de hoy, que debemos de recordar siempre cómo era la iglesia y cómo es ahora, y tratar de ser, parecernos a la primera iglesia, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, como lo hacía la primera iglesia. Y otra forma en la que podemos también participar es compartiendo, como les decía, ¿no? Compartiendo el evangelio a sus amigos, a sus compañeros de la escuela. ¿Amén? Bueno, ahora yo los voy a invitar a hacer una oración, a que le pidamos a Dios que nos ayude a vivir, a hacer buen testimonio para los demás, y que nos ayude a vivir fieles, ¿no? A seguir con este ejemplo de una buena iglesia, de ser adoradores, de llevar buen testimonio a los demás. Amén. Bueno, yo voy a hacer una oración y yo los invito a que ustedes también con su propio sentir hablen con el Señor. Acuérdense que una oración es hablar con Dios, y sabemos que tenemos un Dios vivo que nos escucha y es bien hermoso con nosotros. Yo los invito a que ustedes también oren al Señor, y yo voy a hacer mi oración. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos diste. En esta hora, Padre Santo, te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes a seguir siendo testimonio para los demás, Señor, a seguir atrayendo a las personas, Señor, con tu amor más que nada, Padre, con nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos a no enfriarnos, Señor, porque por la razón de que no estemos allá, Señor, en el templo, Señor, pero sabemos que todos estamos en un mismo sentir, alabando y glorificando tu nombre en todo tiempo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y te reconocemos en todo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, te damos gracias por todo, por tu cuidado, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, porque todos estamos bien de salud, Padre Santo. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, Padre, y te pido que niños, Señor, a que no pierdas, Señor, tu fe, a que no se enfríe, Señor, a que cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros hermanos adultos, Señor, que los bendigas y que tu presencia sea con ellos todo el tiempo, Padre Santo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por esta enseñanza y por los niños que pudieron ver esta clase. Bendícelos, Señor, y bendice también a los que no son de la iglesia, Señor, si hay alguno que haya visto la clase. De igual manera, bendícelo y llena su corazón de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a agregar a esta clase una manualidad, un detallito muy sencillito. A lo mejor no tuve el tiempo de pedirles material, pero está muy fácil. Nada más vamos a ver cómo hice este detallito. Yo creo que ya muchos se lo saben. Y para esto ocupamos una hoja de color, o una hoja blanca, o una hoja de un cuaderno. Vamos a, primeramente la doblamos a la mitad, que quede bien derechita. Y esa mitad la vamos a doblar a la mitad, solamente para hacerle unas marcas, ¿no? Para que quede marcadas las líneas. Después lo vamos a hacer como un acordeón. Nada más la última orilla la vamos a doblar al revés. Luego cuando ya está así como acordeón, la vamos a doblar a la mitad para marcar la línea del medio nada más. La cortamos
Después vamos a dibujar un muñequito. A lo mejor ustedes dibujan más bonito que yo. Le voy a hacer una cabecita. Y luego unas manitas. Está muy fuerte este muñequito. Y luego unos piecitos. Bueno, ahí está mi muñequito. Si ustedes dibujan más bonito, pues gloria a Dios. Entonces vamos a recortarlo, pero no vamos a cortar las manos. Solamente vamos a cortar, pues, todo alrededor, pero las manos no las vamos a cortar de esta orilla. Nada más hasta aquí. Los pies sí les vamos a cortar la orilla. Acuérdense que de las manos no vamos a cortar la orilla, nada más el contorno de arriba y de abajo. Listo. Ahora lo vamos a abrir. Y ahí estamos todos, la iglesia, unidos en un mismo sentido. Y la otra parte van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo y cuando ya tengan el otro, las otras personitas, van a pegarla de esta mano. Y para que se haga más añadidura a la iglesia. O sea, que se añada más gente, más personitas de estas a la iglesia. Bueno, es un pequeño detallito que a lo mejor ya se lo sabían, pero a lo mejor les parece divertido y pues es representativo de esta enseñanza, ¿no? De que todos los hermanos, toda la iglesia, estamos unidos en un mismo sentir para adorar al Señor. ¿Cómo lo dice el versículo? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:44. Se los voy a dejar de tarea que se lo aprendan para cuando regresamos a la iglesia me lo digan. Y así a lo mejor esperemos que no sea tanto tiempo, ¿no? Que estemos en casa, pero vamos a estar aprendiendo más versículos. Amén. Dios me los bendiga y que tengan bonito día.